¿Qué tal? Buenos días. Falleció una segunda persona luego del incendio en el Ministerio de Hacienda. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Eugenio Chicas. Él es el secretario de Comunicaciones del presidente Sánchez Serén. Don Eugenio, como siempre, bienvenido a República. Buenos días, Carlos, y buenos días a todo el personal del Canal 33 y a quienes nos siguen a esta hora. Muchas gracias. Bueno, comencemos con este tema que es un poco desafortunado, pero que nos hace tratar el gran esquema de las cosas. Con el fallecimiento de Lilian Castro ya quedan 10 personas en unidades de cuidados intensivos luego del incendio en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué está haciendo la presidencia del presidente, valga la redundancia, Sánchez Serén, con las víctimas o con los familiares de las víctimas? Bueno, en este caso es un procedimiento que corresponde institucionalmente al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las prerrogativas del propio ministerio, atender este tipo de incidentes. Yo creo que en este caso nosotros, el presidente de la República guarda un profundo agradecimiento a todos los que intervinieron en el seguimiento de esta tragedia. Este ha sido un siniestro de gran proporción. Sin embargo, la cantidad de víctimas pudo ser menor en relación a la proporción de este enorme siniestro debido a la pronta intervención de una gran cantidad de instituciones públicas. En esto, por ejemplo, destaca el heroísmo del Cuerpo de Bomberos, la propia Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, Protección Civil, que pudo articular ese gran operativo, y destaca también la labor de los organismos humanitarios, comandos de salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, la propia población que fue muy solidaria y participó sencillamente de poder despejar la ruta desde donde se movían las víctimas. En ese sentido, pues, este es un hecho que nos deja importantes lecciones, Carlos. Nos deja importantes lecciones porque es obvio de que hay que revisar una serie de parámetros que necesitamos mejorar para disminuir la siniestralidad. En esto, por ejemplo, parte de la actuación del gobierno central tiene que ver con evaluar, por ejemplo, la gran cantidad de infraestructura pública en el país. Sabemos que no reúne los estándares para poder disminuir una siniestralidad de esta naturaleza. Faltan escaleras de emergencia, el mismo diseño de los edificios no es el más adecuado. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, esto es un edificio que un exfuncionario de otros gobiernos construyó como edificio de apartamentos, y luego ese mismo exfuncionario terminó vendiéndoselo al Estado. Se convirtió en el Ministerio de Hacienda y no es la excepción. Son muchos los edificios, la Torre del Seguro Social, mucha de la infraestructura no ha surgido precisamente para soportar la carga de trabajo que puede significar una función pública, porque no es lo mismo un edificio habitacional donde van a morar 2, 3, 5 personas en un espacio, a una institución pública donde hay muchísimas personas. Esto se ha visto agravado en el tiempo por los terremotos. O sea, los terremotos nos han ido diezmando la capacidad de infraestructura. En este sentido, por ejemplo, todavía tenemos edificios banderillados, el propio Ministerio de Gobernación, la Asamblea Legislativa. O sea, hay un déficit de infraestructura del Estado, pero esto ¿cómo se ha compensado? Se ha compensado por la vía de planes de protección civil. Entre tanto, el Estado logra resolver su problema tributario
porque mientras no haya suficientes recursos, difícilmente vamos a contar con más infraestructura. Por lo tanto, lo que se ha venido haciendo es fortalecer la parte de la formación de los comités de protección ante este tipo de emergencias. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda fue formidable cómo operó el comité, por ejemplo, desde los primeros minutos, evacuando personas en esos 3 edificios que elaboran más de 3.000 personas. Se pudo evacuar en menos de 1 hora. El incendio se contuvo en hora 20 minutos. Entonces, funcionó la protección civil. Esto a lo que nos lleva es un entrenamiento, capacitación más intensa para poder asumir siniestros de esta naturaleza. Ahora, antes que continuemos, don Eugenio, por transparencia, ¿quién fue el funcionario que construyó estos edificios y luego se lo vendió el Estado? Estamos recopilando la información de todo ese periodo, porque eso fue en los años, al final de los años 80, principios de los 90, ese dato. Y por eso ni señalo gobierno, ni señalo funcionario, porque es algo que hay que reconstruirlo. Pero digo, lo más relevante, y por eso también lo señalé en la amplitud, de que no es una circunstancia con esa infraestructura del Estado, sino que en general el Estado salvadoreño tiene muchos déficits de infraestructura, muchos déficits, y en muchos de los casos, bueno, lo que vivimos con el sistema penitenciario, la gran mayoría de la infraestructura penitenciaria no fue creada precisamente para ese fin. Ahora, entonces, por eso esta es una mora que debemos de asumir. O te lo pongo, por ejemplo, tan grave es el tema de infraestructura pública. Por ejemplo, ayer llueve media hora y teníamos colapsada, y ahí es una cadena de sucesos, desde un fenómeno donde nuestras urbes han crecido mucho, hay mucho pavimento, hay mucho cemento, y eso complica la capacidad de absorción y el manejo de la basura. Pregunta, ¿cómo están las personas que saltaron de los edificios del Ministerio de Hacienda? Porque parece que hubo versiones confusas. Primero se nos había dicho que la persona estaba en el Seguro Social, luego aparentemente el joven estaría en el Hospital Rosales, y luego alguien más dijo, bueno, en vista que han sido tan pocas personas, estos deberían estar en hospitales donde hubiese una mejor atención, y que de alguna manera el gobierno de la República debería ser el que pague por esto. Y es así, exactamente así. Fíjate que lo que ocurre en esos siniestros es, por ejemplo, fueron los organismos de socorro público que juegan una labor extraordinaria, encomiable, intachable, quienes recogieron a las víctimas, las trasladaron. Algunos fueron instituciones del Estado como el propio Seguro, Fosalud, Comandos de Salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del joven de Quesaltepeque, este joven fue recogido por una de estas instituciones de socorro público, y ellos vieron que no era un trabajador del Ministerio de Hacienda, y automáticamente lo llevaron al Hospital Rosales. O sea, no es que hubo una entidad gubernamental que dijera, a ver, vamos a ver en fila, estos aquí, estos allá. No, son quienes les recogen en el lugar del siniestro, las ambulancias que empiezan a trasladar, y a él, por no ser un trabajador del ministerio, es un estudiante, lo llevan al Rosales. Ahora, en esto yo creo que es encomiable la labor que ha hecho el Hospital Rosales, porque como señalaba ya la misma procuradora que fue a inspeccionar las condiciones en las que está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosales, una unidad perfectamente equipada, que en esto, como decimos públicamente, no hay que dejarnos apantallar por el aspecto externo del Hospital Rosales. El Hospital Rosales es un hospital de primer nivel, de tercer nivel, muy bien equipado, y este joven ha sido perfectamente atendido. La madre del joven, por ejemplo, públicamente ya lo expresó a los medios de comunicación, de que ella estaba muy satisfecha por la atención que está recibiendo. Además,
En estas condiciones, como han señalado los especialistas, no se recomienda un paciente en ese estado de salud movilizarlo de un hospital Entonces, a su a otro. juicio, está sumamente bien atendido, no tiene nada que envidiar en un hospital privado. No, de ninguna manera, o sea, está muy bien atendido, circuló en redes sociales de que era la familia la que le daba la medicina, totalmente falso. O sea, la familia ha jugado una labor encomiable, la madre es una mujer muy sacrificada, una mujer que ha estado desde el primer día atento al estado de salud de su hijo, al igual que el resto de su familia, pero como corresponde, somos el Estado de El Salvador, el gobierno de El Salvador, el Hospital Rosales, quien ha asumido esta atención y se ha sabido llevar. Está por demás decir, pero es bueno hacerlo, que también es milagrosa la situación de este joven. Este joven se desploma, se desprende desde el 8º nivel del Ministerio de Hacienda. Su juventud ha contribuido significativamente a su buen estado de salud, o sea, porque pese a lesiones que son sumamente graves en las piernas y en demás partes del organismo, pero su evolución es satisfactoria, producto de la buena atención médica, de que es un joven, pues, o sea, la juventud pesa mucho a ese periodo. Entonces tenemos mucha esperanza de que va a salir bien. En el caso del deceso que ya tuvimos de la otra víctima, de la señora Blanca Lilian Castro, que falleció este día lunes a las 11 de la noche y 15 minutos, este era un caso pues que ya con claridad se había anunciado que era de estado muy reservado. En este tipo de siniestros, por ejemplo, las quemaduras no solo son quemaduras externas, varias de estas personas sufrieron quemaduras vía aérea por el tracto respiratorio debido pues a la cantidad de gases que asimilaron durante la tragedia, y ella era quizás la persona que tenía un estado más delicado, más reservado. Como dijeron los médicos, hicieron todo el esfuerzo, ella luchó mucho también, su familia estuvo atenta, pero lamentablemente eso ocurrió. Con esto tenemos ya, ha habido dos decesos en este siniestro. Es lamentable, pero realmente es milagroso que tengamos pocas víctimas en una tragedia tan significativa. Ahora, don Eugenio, los colegas del periódico digital El Faro reportaron que desde hace 8 años se estaban pidiendo unas escaleras de emergencia para esos edificios del Ministerio de Hacienda. ¿Quién no tomó la decisión de instalarlas? Y no solo para el Ministerio de Hacienda, desde el 2001 están inhabilitados varios edificios públicos que no debiéramos. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, desde hace 16 años, desde los terremotos del 2001 se estableció que ese edificio no debe de utilizarse, que hay que construir un nuevo edificio. Yo creo que todo esto tiene que ver con el estado de las finanzas públicas, y en este sentido yo creo que hay falta de conciencia de los diversos sectores. Son temas que no se deben de politizar, pero digo, en la medida que el Estado salvadoreño no tenga los suficientes recursos para el desarrollo de la infraestructura, podemos enfrentar situaciones de esta naturaleza, porque, insisto, no es solo el Ministerio de Hacienda, es una buena cantidad de infraestructura pública que no tiene todas las medidas necesarias, todas las inversiones del caso, a nivel fundamental para poder responder a una tragedia de esta naturaleza. Incluso situaciones como esta pone sobre la mesa la discusión necesaria de cómo fortalecer precisamente al cuerpo de bomberos de nuestro país. Por ejemplo, este es un tema de primer orden, o sea... Ahora, pero se decidió entonces, se tenía conciencia que se estaba decidiendo no instalar una escalera o escaleras en estos edificios del Ministerio de Hacienda porque no se tenían recursos. No se tienen recursos, o sea, conscientemente se tomó la decisión de no instalarla. Recordemos que este fenómeno no solo es ahí, sino que la oposición nos viene obligando cada vez más a recortar más fondos del Estado. Por ejemplo, incluso véase toda la tragedia que vivimos recientemente, por ejemplo, con el paso de Los Chorros
y las dificultades que tuvimos por varios años en la Asamblea Legislativa para que se nos aprobara un crédito muy blando, una cooperación de Japón precisamente para atender este tipo de siniestros, como los derivados de los terremotos, costó en la Asamblea Legislativa. Yo creo que se necesita conciencia desde la oposición, no solo para impulsar una reforma tributaria que genere los recursos para atender tantas necesidades que tiene el país. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Cuántas personas podrían verse afectadas porque el Hospital Rosales pues no se ha podido cambiar? Son 170 millones de dólares los que necesitamos, ya está el crédito a mano, llevamos 2 años peleando con Arena para que apruebe los 170 millones para construir un nuevo Hospital Rosales y para construir un nuevo hospital en la región norte. Y la pregunta sería, años después, bueno, ¿y por qué no se construyó el nuevo Hospital Rosales? Porque sencillamente no hay votos de la oposición. Entonces no se instalaron estas medidas de seguridad en esos edificios porque no hay dinero y ya se sabía. No hay presupuesto y de la misma manera no se construye el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa porque no hay presupuesto. Un terremoto podría hacer colapsar ese edificio y sería una tragedia, y sencillamente porque no se dota al Estado, al gobierno de los recursos necesarios, tenemos la limitación que tiene la Asamblea Legislativa. O sea, por eso debemos de tener conciencia, no es una infraestructura. El gobierno, el Estado de El Salvador adolece de infraestructura suficiente. Veamos la Fiscalía General de la República alquilando edificios. ¿Por qué? Porque el viejo edificio de la Fiscalía se derrumbó en uno de los terremotos, creo que fue el del 86, imagínate cuántos años han tenido que pasar desde entonces. Entonces, no es solo el Ministerio de Hacienda, o sea, es un tema que lo debemos de ver de manera más integral. A eso, don Eugenio, porque el director de bomberos, Joaquín Parada, dijo que solamente el 5% de los edificios de altura en el país cumplen con los requisitos de evacuación y prevención. Sí, o sea, este no es un tema privativo también del sector público, sino que en general mucha de la infraestructura del país no se construyó bajo normas, bajo parámetros internacionales. Entonces creo que en esto debemos de hacer una revisión nacional. Claro, imagínate si se dijera, bueno, no se puede habitar todos esos edificios que no cuentan con normas, entonces pues eso sería una tragedia bien grande. O sea, la conciencia que debemos de tener es que hechos como este deben de dar la campanada, no solo para ir, en primer lugar, que la nueva infraestructura llene los estándares, que vayamos poco a poco dotando de infraestructura al Estado, y para eso se necesitan recursos públicos, sino también, y algo que es muy importante, fortalecer al Cuerpo de Bomberos Nacionales, por ejemplo. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué no se fortalece más al Cuerpo de Bomberos? Sencillo, porque hay una gran oposición privada para eso y legislativa. Por ejemplo, ¿de qué depende eso? Fíjate. Según la ley del Cuerpo de Bomberos, en el año 95 se creó una norma que permitía que el 2% de las pólizas de seguro, el 2% de las pólizas de seguro, vayan a un fondo para el Cuerpo de Bomberos, pero de las pólizas de seguro únicamente contra incendio. ¿Cuándo se da? En el año 2015 este severo incendio del centro comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. En ese momento, después de la tragedia, vino el debate legislativo y se incrementó solo entonces del 2 al 4%, pero solo grabando las pólizas, un segmento de pólizas que tiene que ver con incendio de ese tipo de infraestructura. Ya hace rato Bomberos ha planteado a la Asamblea Legislativa que las pólizas que se deben de grabar no solo son esas. ¿Cuánto le daba la reforma del año 95? Le daba $550,000 a los bomberos. ¿Cuánto le da la reforma del 2015? 1.5 millones. ¿Cuánto necesita el Cuerpo de Bomberos? 13 millones. Eso solo se pueden lograr con la reforma que amplía todas las pólizas. ¿Por qué?
porque en este país se quema un zacatal y allá va el cuerpo de bomberos a apagarlo. Se incendia un carro en la vía pública y allá va el cuerpo de bomberos a apagar ese incendio, y las pólizas de seguro de los vehículos no aportan un centavo al cuerpo de bomberos, como deberían de aportarlo. Por ejemplo, cómo Costa Rica y países del primer mundo sostienen el cuerpo de bomberos de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo de bomberos tiene éxito en muchos de estos siniestros, quienes más se ahorran dinero son las aseguradoras. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de financiamiento debe de ser gravar más las pólizas, y no van a perder las aseguradoras. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos un mejor cuerpo de bomberos, va a haber más eficiencia, más protección. Por ejemplo, bomberos en este momento tiene 330 efectivos. ¿Cuántos más se necesitan? Se necesitan 150 más. Ok. Ahora, don Eugenio, algunas personas en ese país creerían que este es un problema más, digamos, por la falta de una buena gestión del gobierno y de la administración de recursos. Una persona nos escribe, es un televidente, Pedro González, nos dice lo siguiente: el aumento desmedido de personal en el Estado resta recursos para la infraestructura. ¿Cuánto ha subido la planilla desde el gobierno del FMLN? Si mal no recuerdo los cálculos, son 26,000 personas más se han contratado de los gobiernos del presidente Funes, son 450 y pico de millones más, creo yo, si mal no recuerdo, en salarios, y de repente de ahí podían haber salido esos 13 millones de dólares para el cuerpo de bomberos. Fíjate que el Estado salvadoreño, primero, ¿cuánto aporta el gobierno a los bomberos año con año? Aportamos 3.6 millones de dólares. ¿Cuánto le aporta el sector privado a los bomberos? 1.5 millones. Eso es lo que le aporta. O sea, quien más le aporta a los bomberos es el gobierno, quien menos le aporta a los bomberos es el sector privado, quien más se beneficia de los bomberos es el sector privado. Entonces, por lo tanto, en todos los países, quien más aporta a los bomberos debe de ser el sector privado. No es un problema de gestión. Respecto al número de personal del Estado, en las únicas áreas que ha incrementado el personal del Estado ha sido, uno, en seguridad pública. Y todos hemos estado de acuerdo con que haya más policías en la calle. En segundo lugar, el mayor incremento de empleados públicos del país ha sido en las alcaldías, al número que mencionabas, y no en el gobierno central. Están los datos establecidos. Quienes aumentaron el número de personas en el Estado son las alcaldías en el país. Lejos de eso, el gobierno ha ido descendiendo el número de empleados públicos en este sentido, y las únicas áreas que necesitan más empleados públicos es seguridad pública, es salud. Por ejemplo, te pongo un caso, Hospital Nacional de la Unión. Ahí, por ejemplo, teníamos 160 trabajadores y hemos tenido que completar a 213 trabajadores para poder habilitar el Hospital de la Unión. Se justifica plenamente que en un hospital nuevo, con más funciones, que trabaja las 24 horas, haya más personal. Y en otra área donde hemos incrementado personal ha sido en educación, y donde todavía falta mucho personal. O sea, este gobierno ha sido un gobierno no solo muy austero, sino muy responsable en la ubicación de trabajadores del Estado. De hecho, el Estado salvadoreño, en relación a su población, es la cantidad laboral más pequeña de toda la región centroamericana. Ok. Ahora, don Eugenio, para ir ya cerrando entonces este tema, no puedo dejar de hacerle esta pregunta una vez, reiterarla más bien, porque ya se la hice. ¿Cuándo van a dar a conocer, pregunta el señor Ángel, quién fue el vendedor del edificio Los Tres Torres? ¿Fue el precio pagado sobrevalorado? ¿Por qué no han denunciado estos actos indebidos si es que efectivamente fueron indebidos? Y lo siguiente es, bueno, si ya sabemos que la mayoría de edificios en este país no están adecuados para enfrentar emergencias como esta, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno ahora? Porque cualquiera diría, mire, pero solo se murieron 2 personas. Sí, pero son 2 familias. Y con una persona que muera ya es demasiado. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Bueno, en primer lugar, ya se ha activado todo el sistema de protección civil, porque lo que se necesita es, por ejemplo, que las inspecciones permitan
poner sobre la mesa las deficiencias que tiene la infraestructura. Por ejemplo, este siniestro, todo señala de que fue debido a un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado, por lo tanto son sistemas que deben de estar permanentemente bajo revisión, bajo evaluación. Luego los comités de protección, de seguridad y salud ocupacional de cada una de las instituciones públicas deben de saber y se están alertando de que no es una formalidad los simulacros, las revisiones, las supervisiones, sino que estas deben de ser a fondo, porque en la medida que funcione mejor el sistema de protección civil, y eso nos compromete a todos, no solo a las instituciones de seguridad, de socorro y seguridad pública, en esa medida vamos a poder disminuir la siniestralidad, ya que en un país como el nuestro, en este país donde hay distintas vulnerabilidades que tienen que ver con lluvias torrenciales, con riesgos de terremoto, con deslaves, con derrumbes y, por supuesto, con incendios como este. Ok, bueno, antes de ir a la pausa, voy a leer un mensaje que me manda don Carlos Cáceres, el ministro de Hacienda, en respuesta a una pregunta que yo le hice a usted. Me dice: Carlos, la instalación de las escaleras externas nunca fue un problema de decidir no instalarlas, ni en esta administración ni en las anteriores. Los siniestros se suceden inesperadamente y hasta entonces se estima lo que faltó y lo que funcionó. Las recomendaciones posiblemente habrían estado desde los años 90, que se pasó el ministerio a las torres, cuyo destino era vivienda. Desde entonces no ha habido conciencia de instalarlos hasta que se enfrentan los siniestros. Bueno, la respuesta entonces del ministro Carlos Cáceres, que nos está viendo. Un saludo, ministro. Lo vamos a invitar nuevamente para que venga y hablemos de este y otros temas. Antes de eso, para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica cuenta ahora con una app de banca móvil. Ahí usted puede hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, tengo entendido que le dieron nuevos datos acerca de la situación de la gente que salió afectada, ¿no? Bueno, en general hemos tenido un tanto más de 20 personas afectadas, un poco más de 20. La mayoría fueron atendidos por el Seguro Social. Otros casos fueron llevados al Seguro Social de la Sacamil, 2 o 3 casos allá, un caso al Rosales. En definitiva, en la actualidad ya quedan 7 personas en el Seguro Social. De todas ellas, de esas 7 personas, 2 siguen en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, 2 en la unidad de cuidados intermedios y 3 han pasado ya a sala, o sea, ya la situación pues es más laxa, una evolución en mayor medida. Entonces, y eso va cambiando para mejorar la ubicación de estos pacientes. Creo, si bien entiendo que la mayoría ya están en sala. Ok. Bueno, cambiemos ahora el tema, don Eugenio, y este también es un tema sumamente importante y es la reforma al sistema de pensiones. Todos creíamos a principios de esta semana que este miércoles en la Asamblea Legislativa ya se contaban con los votos para aprobarle la reforma al gobierno. La pregunta es, ¿cuáles son las dos que tienen en este momento mayor correlación de fuerza desde la óptica de la presidencia? ¿Es la de ICP, la que patrocinó básicamente a Fondos y FUSADES, o la propuesta del gobierno del sistema mixto? Ninguna de las dos es posible aprobarla si no se hace el esfuerzo más bien de integrar una propuesta que conlleve los mejores elementos de las diferentes propuestas. Debe de ser así. Y eso tiene que ver también con el estado de la correlación, o sea, al final no será una de las propuestas la que prevalezca, sino un híbrido, como dijimos al principio, desde el principio, que conlleve los mejores elementos. Nosotros siempre hemos aspirado a una reforma de pensiones que, por ejemplo, resuma la necesidad de dejar en mejor condición a los pensionados. En definitiva, el espíritu de cualquier reforma debe de ser algo que resuelva, que dé certeza, que atienda mejor las necesidades de los pensionados, que sea sostenible en el tiempo, o sea, que dure lo suficiente como para poderse consolidar como reforma, y que no implique
costos significativos, ojo, que no implique costos significativos, lo que no significa que no haya costos. Tiene que haber costos para trabajadores, habrá costos para patronos, habrá esfuerzos como gobierno, o sea, todos debemos de aportar un poco a la reforma que se pueda construir en este caso. Entonces, sí hemos estado en esa actitud de apertura, de poder construir un híbrido que junte los mejores elementos de las diferentes propuestas. ¿Cuándo debe de estar esta propuesta? Bueno, debió de haber estado del año pasado. Realmente llevamos mucho retraso en esto. Nos parece que van madurando bien las condiciones, que hoy hay mejores condiciones. No nos parece el espíritu que ha habido de un sector de la oposición de darle tantas largas a este tema, porque obviamente genera incertidumbre para el país. Ha constado públicamente el esfuerzo gubernamental del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, del Presidente de la República, de ciertas bancadas legislativas por construir un escenario de solución. Ahora, el ingeniero Ricardo Perdomo, el superintendente del sistema financiero, nos dijo que, a juicio técnico de él, los diputados solo tienen de ventana el mes de julio, que hacerlo más tarde del mes de julio básicamente complica la situación de las finanzas del país, porque se nos viene un nuevo pago a lo que nos han prestado para pagar las pensiones de 81 millones de dólares, eso por un lado. Segundo, una de las dos AFPs llega a su límite de 45% de poderle seguir prestando el gobierno para poder seguir pagando las pensiones. Y la siguiente entra en básicamente el 45% tipo marzo o abril del próximo año. Es decir, ya básicamente la fuente de financiamiento para seguir pagando se está secando. Entonces la pregunta es, ¿qué tan cercano mira usted realmente que esto se dé y si realmente se va a cumplir lo que el superintendente Perdomo desearía, que es que se apruebe en julio? Efectivamente, o sea, aquí estamos ante varios escenarios y ante varios pasos de la reforma. Por ejemplo, por un lado está la necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones, que ahí, como ya hemos abordado, se necesita encontrar los mejores elementos de las diferentes propuestas para construir un híbrido. Ese es un tema. Hay un segundo tema y es darle solución inmediata a la cobertura que debe de seguir teniendo los pensionados, asegurando las condiciones de pago desde los préstamos que deben de seguir haciendo las AFP. Y para eso lo que se debe de promover es la reforma que está propuesta ante la Asamblea Legislativa para aumentar el techo hasta en un 5% para que las AFP cuenten con la autorización de ley que les permita seguir cubriendo mediante préstamos la cobertura de las pensiones que debe de cubrir, en este caso el gobierno, con esos créditos. Entre tanto, una reforma de pensiones en el mediano plazo logra suplir esas necesidades. Ahora, entonces, la crítica que yo he escuchado son dos cosas diferentes. Don Eugenio, es que si se aprueba subir el techo, lo que se le puede prestar a las AFP para pagar pensiones, que la reforma de pensiones se va a tirar el balón para 2 años o 3 años quizás más adelante. Es decir, que no vamos a tener una reforma de pensiones y el problema va a seguir estando ahí, el país va a seguir endeudándose. La sola reforma de pensiones no resuelve el tema de los pagos inmediatos, porque una reforma de pensiones necesita espacio en el tiempo para poder asentar y empezar a financiar como debe de ser la sostenibilidad para el futuro del sistema de pensiones. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, una nueva reforma, una reforma integral debe de volver sostenible el sistema de pensiones en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo es imprescindible la reforma del FOP, la reforma del 5%, que permita que las actuales, estas AFP, puedan seguir cubriendo el préstamo para cumplir con las responsabilidades del gobierno. O sea, son complementarias ambas reformas, son necesarias ambas reformas y deben de ir de la mano ambas reformas. Por ejemplo, si solo se hace
la reforma que cubra el 5% para ampliar el techo y resolver el problema inmediato, eso no durará mucho tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque como tú lo señalas, el pozo se va secando y para que haya suficientes ingresos debe de haber una reforma integral y no puede tardar tampoco mucho tiempo la reforma estructural del sistema de pensiones. Ambas deben de ir de la mano y esta es la coyuntura perfecta para poder resolver ambos temas. Ahora, usted habla acerca de que la propuesta final de reforma seguramente va a ser un híbrido, pero ¿cómo se puede hacer un híbrido de dos propuestas que son tan diametralmente opuestas? Es decir, la propuesta que apoyaría, por ejemplo, el Partido Arena, Azafondos, Fusades, es básicamente una propuesta para seguir con el sistema de capitalización individual, de ahorro privado, que para mí sigue siendo un parche. Solamente un 25% de la población se vería beneficiada, es decir, 25 de cada 100 salvadoreños que están en la economía formal. Pero la propuesta del gobierno es mixta, es decir, básicamente crear un sistema público de reparto como el que tenía antes, basándonos en el bono demográfico que tenemos de 6 personas por un jubilado, pero esto es algo que de tajo produce el rechazo de buena parte de la población, bien o mal informado, eso lo podemos discutir, y del sector privado que dicen básicamente eso es nacionalizar los ahorros de las personas sin ni siquiera indemnizarlos como manda la Constitución. Por eso, la reforma que va a surgir probablemente no sea la mejor, sino la que adopta y tenga la correlación que se pueda construir y que sea superior a la crisis que hoy tenemos heredada de gobiernos anteriores. Para nosotros, obviamente, la mejor salida es nuestra propuesta, la propuesta gubernamental, que es más integral, es más sostenible en el tiempo, pero no tenemos los votos para poderla aprobar. Entonces, por lo tanto, debemos de tener la claridad de estar abiertos a la negociación para construir un híbrido. La magia será la sabiduría que se tenga para poder adoptar dentro de esa reforma lo que sea posible lograr en este momento, en esta coyuntura política. ¿Cuánto durará esa reforma? Probablemente esa reforma amerite en unos años nuevos ajustes para volverse sostenible en el tiempo, pero ese es el estado de correlación y esos son los bloqueos que tiene nuestro país en estos momentos. El arte de la política es el arte de lo posible, no de lo imposible. Y en este sentido, como gobierno tenemos la flexibilidad, la madurez, la apertura de poder construir con los elementos que se han puesto sobre la mesa. Ahora, una reforma al sistema de pensiones pasaría entonces por eliminar ese mecanismo irregular del fideicomiso, es decir, terminar ya ese mercado artificial de intercambio de dinero entre los que están cotizando para los que están jubilados. Pasaría por eliminarse esto, y si esto se elimina, básicamente lo que queremos decir, porque si lo que queremos es que El Salvador no se endeude, es que tiene que encontrar un mecanismo de cómo financiar entonces el pago de las pensiones. Y este solo puede ser dos vías. Uno es o te endeudás como lo hacía el gobierno del presidente Flores o incluís el pago de pensiones dentro del presupuesto de la nación, algo que en este momento no se mira muy viable. La solución tiene que ser integral, o sea, la viabilidad del sistema de pensiones para el futuro no solo depende de una buena reforma que se pueda construir en este momento, sino también de otros resortes dentro del sistema económico nacional donde necesitamos, por ejemplo, desde la economía integrar sectores que hoy están excluidos del beneficio de gozar de un sistema de pensiones. O sea, regularizar la economía del país en mayor medida. O sea, mientras tengamos, como tú lo decías, un 70-75% de informalidad económica en el país, difícilmente será sostenible un sistema de pensiones. Por lo tanto, no basta con esta reforma puntual al sistema de pensiones. Nosotros necesitamos seguir creciendo la economía del país e incluyendo sectores que hoy están excluidos. Entonces, por lo tanto, esto necesitará un plazo después nuevas reformas que lo puedan integrar. Por ejemplo, no digo que eso sea la solución, pero como lo hizo Uruguay, por ejemplo. Uruguay lo que hizo fue, para volver sostenible su sistema, fue aumentar el impuesto al valor agregado, que es un 7%, 7 puntos.
una sola solución. Claro, eso para nosotros no es viable, no es una salida viable, porque eso cortaría las posibilidades de crecimiento económico. Entonces, por lo tanto, por eso, la solución de esta reforma no puede quedar fuera de contexto de nuevas reformas que se vayan ejecutando en el tiempo, sobre todo del fortalecimiento y el crecimiento económico del país. Ahora, para aterrizar un poco más el tema, ¿qué de la propuesta, por ejemplo, de ICP puede ver como aceptable el gobierno y qué mira la oposición de aceptable de la propuesta del gobierno? Eso es lo que vamos a esperar que aterricen los propios diputados de la Asamblea Legislativa. Son ellos, la decisión política fue precisamente esa, de que ellos puedan aterrizar en concreto en qué se puede ceder de cada una de las propuestas. Pero no por tenemos nuestro avance lado, de que... Usted puede hablar por el gobierno. ¿Qué mira aceptable de la propuesta de ICP? tenemos apertura sencillamente. Lo hemos dejado en manos de los diputados el poder madurar hasta dónde se pueda ceder en cada una de las propuestas. No puedo adelantar criterio en este sentido porque vamos a dejar que sean las comisiones negociadoras en este sentido. Por parte del gobierno acompañan a los diputados el propio ministro de Hacienda, que día a día está pendiente de los avances que puedan haber en esta negociación. Está nuestro secretario técnico, el señor Roberto Lorenzana, dando seguimiento, y el soporte de la superintendencia también del señor Perdomo ha sido fundamental para poder establecer la viabilidad de lo que se está proponiendo por cada una de las partes. Ok, como decía, entonces vamos a la pausa, ya volvemos, seguimos hablando de pensiones. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, se nos acaba el tiempo, tenemos 2 minutos para una última reflexión. Yo creo que definitivamente el país está en un periodo de solución de grandes temas. Este último capítulo de la tragedia del Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa un problema adicional, y es seguir trabajando por la vulnerabilidad que adolece el país. Nuestro país ha avanzado significativamente en materia de vulnerabilidad. Al inicio de este gobierno el país estaba en el primer lugar en vulnerabilidad en el mundo. Actualmente nos hemos colocado en el lugar 14, hemos mejorado. Hay mucho trabajo todavía que hacer en esa dirección. Poder avanzar en vulnerabilidad, poder resolver el tema de pensiones, poder resolver el tema educativo, el tema de la seguridad, indudablemente amerita una reforma tributaria en el país. Probablemente tenga que ser escalonada, pero es ineludible una reforma tributaria que ponga sobre la mesa las grandes soluciones de los temas del país. Y por otro lado, obviamente también necesitamos trabajar la información y conciencia ciudadana. Este último tema que conversábamos contigo amerita más profundidad de información para la población, para que la población sea capaz de tomar sus decisiones en la próxima elección. Vote por quien vote, pero la población debe de estar suficientemente informada de los grandes temas del país, sea pensiones, sea presupuesto, sea sistema tributario, sea vulnerabilidad, cómo elevar la productividad, son los grandes retos del país. Ok, como decía, nos quedamos, don Eugenio, no me resta más que agradecerle que haya estado esta mañana usted aquí en República. Muchas gracias, Carlos. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Gracias, Carlos, muy amables. Una entrevista muy importante de coyuntura. El país obviamente está en momentos en los que hay que tomar decisiones. Esperamos que los políticos puedan tomar las decisiones más sabias. Nosotros estamos listos ya en este jueves.